Hablando de la agenda política, un tema que planteó el presidente Alberto Fernández ante el Congreso tiene que ver con una reforma judicial. Y de hecho, vamos a hablar, están viendo en pantalla, Rebelión en la Corte, el último libro de Irina Hauser, periodista de las que más conoce el mundo, entre otros, del Palacio de Tribunales. Irina, muchísimas gracias por venir. Bueno, en este caso analizando lo que fue la presencia, el comportamiento, la forma de desenvolverse de la Corte durante la era Macri. ¿A qué apunta la investigación o el desarrollo del libro? Precisamente, Rebelión en la Corte es un libro que toma todo el periodo de la presidencia de Mauricio Macri, que además tuvo como sello inicial la designación de 2 jueces de la Corte por decreto, el intento de meterlos por la ventana. De manera que, bueno, cuando uno vio esta circunstancia y el revuelo que se armó alrededor de eso, se podía prever que, bueno, que iba a ser, de por sí el gobierno estaba intentando en ese momento ponerle su propia impronta a nada menos que al máximo tribunal. En ese periodo, en ese momento, lo que pasó es que se armó tanto lío y la propia Corte reaccionó. Los jueces que quedaban en la Corte que no permitieron que asumieran, que juraran sin pasar por el Senado. Finalmente tuvieron que pasar por el Senado y después se empezó a dar toda una transformación en la Corte que fue muy, muy curiosa, tanto a nivel de de los fallos que iban sacando como de las pujas internas por el poder. Entonces, en este libro está contado todo lo que fue sucediendo desde ese momento, pero como si fuera una especie de thriller. No es que se van a encontrar con un libro jurídico que recorre los fallos en términos especializados, no, se van a encontrar con un libro que cuenta todos estos casi 4 años, como si hubiera una cámara dentro de la Corte viendo lo que pasa y cómo se negocia, cómo se distribuye el poder, por qué se pelean, y también en ese contexto las decisiones que van tomando, porque lo que fue pasando, sí, durante este tiempo es que hubo mucha marcha atrás respecto de decisiones que había tomado la Corte anterior. La Corte anterior habló, entre comillas, de la Corte de Néstor Kirchner, que fue esa Corte que se refundó de alguna manera. Zaffaroni y Argibay, claro. Exacto, ¿no? Que deshizo la vieja mayoría automática del menemismo. Llegaron en ese momento Zaffaroni, Carmen Argibay, Ricardo Lorenzetti y Elena Hayton de Nolasco. Fue una Corte que se caracterizó por ampliar derechos en forma permanente y revertir mucho de las viejas doctrinas. Pero esta Corte, la que tenemos ahora conformada, que actuó durante estos años de gobierno de Macri, dio marcha atrás con mucho de eso. Y esto se vio claramente, sí, en algunos temas. Se fue viendo con el tiempo, porque por ahí en algunos casos uno tiene que ir analizando qué fue pasando con los fallos. En materia de derechos humanos lo vimos claramente porque con el fallo del 2x1 reaccionó la sociedad, ¿no? Tenemos una sociedad que tiene muchos anticuerpos en ese sentido, y salió la gente a la calle. Pero quizá, por ejemplo, en materia de derecho laboral, despidos, indemnizaciones, derecho a huelga, este tipo de cuestiones, uno tiene que hacer todo el análisis del recorrido y te das cuenta cómo fueron revirtiendo todas las decisiones de la Corte anterior y generalmente fallando de manera sistemática en contra de los trabajadores, ¿no? Sí, Irina, ¿y por dónde pasa la rebelión? Digamos, ¿ante quién es esa rebelión? Y hay un primer dato o síntoma de esta rebelión, que es el golpe que hay contra Ricardo Lorenzetti el año pasado. Lorenzetti fue durante 11 años presidente de la Corte, construyó una modalidad de poder muy peculiar, un liderazgo, jurídico, político y judicial a la vez, ¿no? Un juez cuya cara se conoce, cuya voz se conoce. Logró eso y logró instalarse de manera muy, muy potente dentro de la Corte, pero se encontró con que hubo una nueva conformación que puso en discusión esa modalidad de poder. Primero le hicieron como una suerte de golpe palaciego, que además, yo lo cuento en detalle, es uno de los grandes momentos del libro, porque imagínense que para Lorenzetti fue una sorpresa, porque Lorenzetti pensó que iba a renovar su presidencia en el momento que lo destituyen, ¿no? Y se genera una escena casi dantesca donde se gritan de todo con Elena Hayton de Nolasco, que habían sido compañeros, porque Hayton de Nolasco fue vicepresidenta de él durante todos esos 11 años, ¿no? Y ella participa de ese golpe y ella queda como vicepresidenta. Y él le grita que es una traidora, ¿no? Algo que es raro en la Corte, Sí. en el tono de la Corte. Ese es el primer síntoma de una rebelión. Pero
realmente lo que uno puede ver que se genera dentro de la Corte es como una especie de estado de rebelión que es permanente, donde las alianzas van cambiando. Van cambiando todo el tiempo. Y siempre hay alguien al acecho de ese poder, pero todavía no se sabe bien. Vieron que hay mucho rumor, por ejemplo, de que Rosenkrantz se va a ir de la presidencia ahora que cambió el gobierno. Y la verdad que no tiene mucho sentido pensar en esa posibilidad ahora, porque no le sirve a nadie. Y en el marco, en el contexto de esta corte, de este camino que vos viniste siguiendo, ¿qué puede pasar ahora con este proyecto de reforma judicial que impulsa Alberto Fernández? ¿Qué rol puede jugar la Corte? Mira, hay mucha expectativa dentro de, o sea, de toda la comunidad judicial. Justo el otro día estuve en la cena esta de la Asociación de Magistrados que se hace todos los años. Me sorprendió el tono receptivo que hay hacia la nueva ministra, hacia Marcela Lozardo, que además tiene un discurso muy empático hacia la corporación judicial, porque conoce además a muchos jueces y juezas, tiene relación histórica con ellos. Entonces lo que uno puede percibir es un buen clima de aceptación. Pero todos sabemos, lo que conocemos este tema hace mucho tiempo, que a la corporación judicial no le causa ninguna gracia el hecho de saber que se va a aplicar un sistema acusatorio de lleno, porque eso va a implicar un protagonismo mucho mayor de los fiscales. Y ahí quien va a cobrar relevancia es la figura de Daniel Rafecas, que fue anunciada ayer. ¿Qué rol va a tener la Corte? Es fundamental. La Corte durante todos estos últimos años boicoteó el sistema acusatorio, muy sutilmente. O sea, no es una cosa para que publicaran los diarios. Pero el sistema acusatorio está votado desde el año, está aprobado y vigente desde el año 2015. Y sin embargo, el gobierno anterior decidió no aplicarlo. Seguramente porque no podía dominar las estructuras, ¿no? O porque primero optó por tratar de impulsar la salida de Gilles Carbó. Y la Corte sutilmente participó del boicot a la aplicación de ese sistema. Entonces, hoy que la Corte lo acepte y que sea parte del juego, por ese lado va a ser muy importante. Y luego la otra cuestión, o sea, la fusión esta que están proyectando de los tribunales federales, que son los que investigan las causas de corrupción, de narcotráfico, de derechos humanos, no todos estos casos que suelen hacer más ruido mediático. Este intento de licuar el poder de los jueces federales, focalizado en Comodoro Pi, pero que seguramente se va a trasladar a todo el país. Fundamental el papel de la Corte, porque la Corte tiene que acompañar ese proceso, si no es de muy difícil aplicación. Imagínense que además durante todos estos últimos años, sobre todo en la época de la presidencia de Lorenzetti alentó mucho la acumulación de poder de Comodoro Pi, ¿no? Entonces, que deshacer eso es clave que la Corte acompañe. Bueno, será motivo para un próximo libro. Ahora, por lo menos, es en la era Macri y la Corte Suprema. Ira, muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, un placer.